Apocalipsis 1:5. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es, y que era, y que ha de venir, el Todopoderoso. Hasta ahí, por el momento, la lectura. Esta revelación fue dada al apóstol Juan, en una isla donde se desterraban a aquellos que se oponían al imperio romano, al imperio, aquel gran imperio que dominó todo el mundo antiguo. Y el apóstol Juan fue enviado a la isla de Patmos. Es interesante ver que algunos libros que muestran la historia de los primeros apóstoles cuentan de que Juan le fue echado aceite hirviendo por predicar el evangelio, por predicar la palabra, y no le aconteció nada milagrosamente, y luego es desterrado a esta isla. La isla de Patmos iban los criminales contra el imperio, iba él, y su único crimen era predicar la palabra del Señor. Y tenemos entonces que él ve una revelación en aquella isla, en un lugar donde lo estaba pasando mal, en un lugar donde supuestamente estaba prisionero. Fue su visión abierta, él tuvo la mayor claridad y él tuvo la libertad de ver todo lo que Dios le mostró. En un lugar de prisión, él fue libre en el espíritu y vio esto de una visión, una revelación, las cosas que iban a venir, que estaban sucediendo en el tiempo de él y las que iban a venir después. Y se refiere a nuestro Señor, y nuestro Señor Jesucristo como el testigo fiel. El testigo fiel, dice el versículo 5, de Jesucristo el testigo fiel. Y podemos pensar en Él, en nuestro Señor, que es más fiel que Él, cuando Él dice que Él es la verdad, cuando a sus discípulos, a sus apóstoles, le decía, de cierto os digo, lo que yo les voy a decir ahora es algo, una verdad trascendental, sin lugar a dudas, de cierto os digo. El Señor como testigo fiel, cada cosa que Él dijo tiene relevancia hasta el día de hoy. Las verdades que Él dijera en su tiempo hasta el día de hoy sirven. Las bienaventuranzas muchos la ocupan sin ni siquiera saberlo. Los mismos psicólogos que tratan a los hombres utilizan lo que está ahí de fondo, las bienaventuranzas, el vivir mejor, el Señor, pero se quedan ahí. El Señor como un maestro, el Señor como un hombre que decía muchas enseñanzas, pero Juan lo ve como el testigo fiel. Testigo, la palabra testigo después derivó en la palabra mártir, porque empieza a mezclarse. El primer testigo, por ejemplo, Esteban, testigo del Señor, fue muerto, y se empezó a asociar la palabra testigo con la palabra mártir. Y hoy día la palabra mártir, su significado es aquel que da su vida por lo que cree, por lo que piensa, y que cuando cree algo, empeña todos sus deseos, sus anhelos en ese pensamiento, en esa creencia. En el día de hoy, la mayoría de los mártires están en política, en revoluciones, en revueltas. Sin embargo, el cristianismo ha ido perdiendo esto y solamente en algunos países el Evangelio causa esto de ser un mártir del Señor. Y el Señor como testigo fiel, luego Juan lo presenta como el primogénito de los muertos. Y el Señor Jesucristo fue el primogénito, el primero de su clase, de aquellos muertos que van a resucitar con un cuerpo glorificado.
Ninguna otra persona antes de nuestro Señor pasó por esta experiencia de morir y resucitar con un cuerpo glorificado. Él es el único y es el primero, y así como Él resucitó, dice que nosotros también resucitaremos con un cuerpo semejante al cuerpo de Él, en su gloria. Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra. Y aquí podemos considerar cómo en el día de hoy se están haciendo leyes en contra de lo que la Biblia enseña. Incluso en nuestro país ya se va a empezar a discutir temas que van totalmente contrario a lo que la Biblia dice, totalmente contrario a lo que la Biblia enseña. Y el Señor está sobre todos esos reyes, todos los presidentes, los ministros, los reyes que se creen con poder y autoridad. Ellos van a tener que dar cuenta también al Dios de los cielos. Y dice el libro de Juan que todo el juicio el Padre lo ha dado al Hijo. Así que va a ser el Hijo que los va a juzgar. Tenemos una autoridad, tenemos un hombre que tenía poder político, como es el caso de Pilato. Y Pilato, me lo imagino yo, frente al Señor, cuando Él le dice, ¿no sabes que tengo poder para soltarte? Y el Señor aclarándole que su reino no es de este mundo. Un político va a estar ahí frente al Señor. Ya no va a tener el poder que aquí en la tierra ostentaba. Va a ser un hombre frente a su Creador, un hombre frente al Señor como el juez que no tendrá por inocente al culpable. Y todos los reyes de la tierra, todos los presidentes y toda aquella gente que en el día de hoy piensa tener algún poder, va a tener que doblar su rodilla. Va a tener que estar frente al Señor, ya no como el Salvador, sino como el juez de los reyes de la tierra. Y aquí viene lo que nos toca a nosotros. En la sala veo hermanos, hermanas, y un texto que nos puede volver el ánimo de repente, que el Señor nos amó. El Señor nos amó. Y solamente esa frase ya podría dar lugar a un estudio completo. ¿Qué significa que el Señor nos haya amado? Dice, al que nos amó. Se nos vienen textos a la mente, a la memoria. Juan 3:16, decía un hermano en oración, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Y nos amó no como nosotros amamos o como nosotros podemos amar. Su amor, el amor del Señor va mucho más allá de lo que nosotros podemos entender o comprender. El Señor nos ama a pesar de cómo somos nosotros. La mayoría del amor humano, cuando se habla de amor, dice el amor que siento yo por ti o tú por mí, y se refieren a lo que pueden en alguna medida obtener de la otra persona. Y se le llama eso amor. Y le amo, dice, y uno puede escuchar a las personas, sí, yo lo amo porque me siento bien con él. Yo lo amo porque me siento bien con ella. Tratando de obtener algo al final del amor de la otra persona. El amor del Señor va más allá que todo el amor que nosotros podamos entender en este mundo. El amor del Señor conoce cómo somos nosotros. Que cuando tenemos que tomar decisiones y tenemos lo espiritual y lo carnal, la naturaleza humana siempre lleva a lo carnal. Y por eso es que el Señor tiene que hacer una transformación en la persona para que pueda escoger las cosas espirituales. Y cuando el Espíritu del Señor entra en una persona convertida, puede tomar decisiones espirituales. No como el mundo no tiene esa capacidad. El mundo no tiene a Cristo. Si alguien en esta sala no tiene al Señor, imposible que tome una decisión espiritual. Si no tiene a Cristo en su corazón, no puede tomar una decisión espiritual porque su vida, su ser, su alma, todo en su conjunto pertenece al maligno, a Satanás. Está bajo el maligno, bajo la influencia del poder de las tinieblas. Una persona que conoce a Cristo, que tiene a Cristo en su corazón, que le recibe como Salvador, que cree en el Señor Jesucristo para salvación, esa persona tiene la opción de elegir cosas espirituales.
no como antes, no como en la vieja naturaleza que nos lleva hacia las cosas malas. El creyente, la nueva criatura, tiene también la capacidad de elegir las cosas que son espirituales. El que nos amó el Señor. ¿Cómo sabemos del amor del Señor? Sabemos del amor del Padre porque el Padre envió a su Hijo para morir por nosotros en la cruz. Sabemos del amor del Padre. Sabemos del amor del Espíritu. El Espíritu Santo nos ama también. La deidad, la Trinidad, amando al ser humano. Nos ama, el Espíritu Santo nos ama y se muestra porque nos cuida, nos protege, nos guía, nos enseña a los creyentes. Al que no es creyente y está en esta sala, no tiene quien lo guíe, no tiene quien lo cuide, no tiene un consolador, no tiene una persona que esté atenta a sus necesidades como lo hace el Espíritu Santo con el creyente. La salvación que ofrece el Señor Jesucristo, su amor va más allá. Sabemos cómo nos ama el Padre, sabemos cómo el amor del Espíritu Santo también se manifiesta en los cuidados y el amor del Hijo, el amor de Jesucristo. ¿Cómo nos amó el Señor? ¿Cómo le amó el Señor a usted que no ha conocido a Jesucristo como Salvador? Sabemos del amor del Padre. El Padre envió a su Hijo. El Espíritu Santo le está hablando a lo mejor en este mismo momento, está convenciendo de pecado, de justicia y de juicio. Se manifiesta el amor del Espíritu Santo. El amor del Hijo nos ama porque Él, a pesar de conocernos, a pesar de saber cómo somos, a pesar de todas nuestras falencias, dificultades, Él nos ama y quiso morir por nosotros. Quiso ser el reemplazo en la cruz del Calvario. Reemplazarnos. La sustitución. Sustituirnos. Y no hay otra verdad. La sustitución del Señor en nuestro lugar. ¿Quién debía estar en la cruz? ¿Quién debía pagar el juicio? ¿Quién debía estar frente al Dios Santo siendo juzgado? Somos nosotros, cada uno de nosotros, cada uno. Y el Señor sustituye a nosotros por Él. Yo pagué sus deudas, yo pagué sus pecados, yo los redimí, yo los compré a precio de sangre, yo los lavo, yo los limpio, el Señor Jesucristo. Ese es el amor del Señor Jesucristo. Un amor incondicional. Y desde la antigüedad los profetas decían, aunque madre y padre te dejaren, con todo Jehová te recogerá. Al que nos amó y nos lavó, dice, de nuestros pecados con su sangre. Y esa idea de lavar los pecados con su sangre, Juan la presenta en varias partes, en varios pasajes que él escribe, varias cartas, y aquí mismo en Apocalipsis también, el valor de la sangre del Señor. El valor de la sangre del Señor Jesucristo como un cordero, sin contaminación, sin mancha, preparado desde antes de la fundación del mundo y presentado en estos postreros tiempos por amor de nosotros, los que creemos. El amor del Hijo, su sangre derramada como un cordero, su sangre derramada como la limpieza de nuestros pecados. Y Juan dice en su carta también que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado, de todo pecado. Y esa es la diferencia con la religión. La religión dice que arreglemos nuestros problemas antes de venir a Dios, que dejemos los vicios antes de venir a Dios, que cambiemos nuestra manera de vivir y ahí nos podemos acercar a Dios. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Escritura? Que vengamos a Él tal como estamos. Tal como nos encontró el Señor, de esa forma venimos al Señor. ¿Y acaso Él no va a poder cambiar una vida? ¿Acaso Él no va a poder cambiar un comportamiento en nosotros? Si creemos en el Señor Jesucristo como Salvador, si confiamos en que el Espíritu Santo viene a nosotros cuando creemos esta verdad, es el Espíritu Santo, como dice Ezequiel, un corazón nuevo, un corazón que está dispuesto a obedecer los mandamientos del Señor, vamos a cambiar. Vamos a cambiar. Y esa es la evidencia
y la comprobación de una persona que todavía, tal vez estando en esta sala, duda de repente si es salvo o no es salvo. La comprobación de si es salvo o no es salvo, dice Romanos, que el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y eso se ve porque nuestra vida va cambiando. Tal vez demora un poco, pero cambia. Pero es preocupante cuando no se cambia. No luchar con las propias fuerzas para el cambio, dejar que el Señor haga la obra en nuestra vida. Posicionalmente, en posición, Él ya nos tiene como reyes y sacerdotes, en posición. Pero este es otro orden sacerdotal. Si no, andaríamos con vestimenta como los judíos, andaríamos sacrificando holocaustos, andaríamos preocupados de las fiestas judías. Si fuéramos sacerdotes según el orden de Aarón, según el orden de Leví, estaríamos en ese tiempo haciendo cosas como los judíos, como sacerdotes, con vestimentas. Pero aquí dice, nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Y este sacerdocio tiene que ver con el sacerdocio que el mismo Señor tenía, según el orden de Melquisedec, de la orden de Melquisedec. Una persona que estuvo desde la antigüedad y después aparece en el libro de Hebreos, Melquisedec, siendo sacerdote del Dios Altísimo. Todavía no estaba el pueblo de Israel, todavía no estaba Aarón, no estaban los sacerdotes, no estaban los sumos sacerdotes, y estaba Melquisedec, sacerdote de la ciudad de Jerusalén. Y ese es el sacerdocio. Nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, como posición, la posesión que Dios tiene para con nosotros. Somos posesión suya porque Él nos redimió a precio de sangre, nos compró, pagó un precio. Y la sangre del Señor Jesucristo fue el precio que se pagó. Por eso es que dice que nos lavó de nuestros pecados con su sangre. La sangre del Señor. Cantamos un himno que hay poder, sin igual poder, en la sangre que Él vertió. ¿Cuánto alcance tiene esa sangre? ¿Cuánta dimensión tiene el poder de la sangre del Señor? Hay cosas incluso que son espirituales, que no las comprendemos a plenitud, pero que el Señor en la cruz del Calvario la hizo. Lo hizo todo, hasta el mundo espiritual. Dice que a los espíritus los exhibió públicamente allí cuando estaba muriendo en la cruz. Va más allá de lo que incluso podemos entender, la salvación. Pero el primer paso, lo primero para comprender todas estas cosas espirituales, es lo que el Señor le decía a Nicodemo: es necesario nacer de nuevo. Mirar al Señor Jesucristo como Salvador. Considerar nuestra vida, ver nuestros pecados, nuestras falencias, y que el Señor nos lave los pecados con su sangre, No con procesiones, no con ofrendas, no con largas oraciones, sino que con su sangre Él nos lava de nuestros pecados, nos limpia, nos presenta delante de Dios como perfectos, como santos, como sin mancha delante de Dios. Y Dios nos mira en nuestra nueva condición, como dice Corintios, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y Dios nos ve desde el cielo y ve una persona santa, pura y sin mancha. ¿Quién es? Somos nosotros, pero estando en Cristo, estando dentro del Señor, estando en comunión con Él nos ve. Y si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y luego viene la adoración. Verso 6, nos hizo reyes, sacerdotes para Dios su Padre, a Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Ahí está toda la gloria, la honra, la alabanza, para el que se lo merece, para el Señor. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que nosotros podamos ser salvos. Ninguna persona en este mundo va a alcanzar salvación
sino solamente mirando al Señor Jesucristo. Hay palabras que, por ejemplo, hay predicadores que son bien famosos ellos, pero sacan palabras como, por ejemplo, Jesucristo o Dios. Incluso hablan de fe y repiten fe por todos lados la fe, pero nunca van a mencionar palabras como pecado, palabras como cruz, palabras como delitos, palabras como condenación, palabras como infierno, que el Señor sí las usó. El Señor sí usó palabras así. Y el Señor dijo, esta es la verdad y todo lo demás es falso. Así era el Señor. No una cosa a medias tintas, no algo gris. Era blanco o era negro. No había otra forma de predicar el Evangelio en los tiempos primitivos. Y eso no se debe perder. ¿Se es o no se es creyente? ¿Se es o no se es cristiano? A Él sea la gloria, imperio por los siglos de los siglos. El verso 7, he aquí viene con las nubes y todo ojo le verá. Y los que le traspasaron, refiriéndose a los judíos y todos los linajes de la tierra. La esperanza que tenemos que el Señor viene por su iglesia, por su iglesia. Él murió, al tercer día Él resucitó, entró a los cielos, al lugar santísimo, que no fue hecho por mano humana, sino que el mismo Creador tiene un templo ahí arriba, y ahí Él nos entró a justificar. Y prometió volver por lo suyo, volver por la iglesia, volver por los que están preparados, como dice su palabra. La iglesia del Señor, la cual Él ganó por su sangre. La pregunta es si somos iglesia, somos pueblo del Señor. Él nos salvó por su sangre. Él nos lavó nuestros pecados por su sangre. Y si es así, el Señor es nuestro Salvador. Pero si no, está la ira de Dios, dice, sobre nosotros. Estamos en una condición, camino rumbo a la condenación. Que el Señor bendiga su palabra.